Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en la Iglesia Carisma y estamos hablando acerca de la gran ayuda. Estamos hablando del Espíritu Santo y muchas veces hay detalles que cuando se explica o se comparte acerca del Espíritu Santo no se comparten, y estamos desde el inicio, ¿verdad? Ya que hay personas que se van incorporando en la congregación y no han escuchado nada acerca del Espíritu Santo, así que estamos yendo de cero en adelante, ¿sí? La semana pasada estábamos hablando en 1 Corintios 6, que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, somos templo del Espíritu Santo. Y luego iremos un poquito más adelante, pero quería otra vez volver ahí porque es importante entender que Dios ha ajustado todo para que tú y yo seamos el templo de Dios. He vuelto a este punto porque a veces he hablado con algunos creyentes que todavía no entienden realmente ese propósito divino, esa gracia preciosa de Dios al escogernos a nosotros como algo precioso. Y somos algo tan precioso para Dios que Él ha decidido que tú y yo seamos aquellos que alojan en nuestro espíritu el Espíritu de Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, verás las premisas tan importantes para hacer el templo y todo lo que requería la ornamentación y la decoración del templo, unas cortinas de una manera, la madera de cedro, luego los ornamentos. Todo lo que había en el templo representaba realmente el pan de la proposición, los candelabros, el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo representaba Dios, ¿verdad? El altar de los holocaustos, el altar del incienso, donde se quemaba esa ofrenda de alabanza y de adoración, y el patio donde de alguna forma uno podía quemar su ofrenda como sacrificio. No, ya podía ser una tórtola, ¿no? Como una paloma, o como puede ser un cordero, o como pudiera ser un animal sagrado, santo, ¿no? Para el Señor. Y luego podía entrar en la presencia del Señor. Todo eso fue abolido en Cristo. Cristo pagó el precio. No es que Él quitó la ley, Él la cumplió. Él fue nuestro cordero. Ese cordero que de alguna forma en el antiguo pacto tendría que haberse, ¿verdad?, sacrificado en ese patio como símbolo de redención en el altar de sacrificio, pues realmente fue Cristo en nuestro lugar. Y en lugar de estar en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y solo se podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote solo podría entrar allá, la Escritura dice en Hebreos que ahora somos nosotros los que podemos entrar libremente a ese lugar santísimo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no valoramos lo que tenemos sin darnos cuenta. Se nos ha dado todo y no lo valoramos. En el antiguo pacto solamente una persona podría entrar, y creo que si ahora mismo fuese así, tal vez lo valoraríamos más. Pero como es algo libre, lo puede hacer cualquiera, parece que no pasa nada, tengo el Espíritu Santo en mí, qué bien, qué bonito, pero como que no me entero tanto, y a veces no damos esa importancia que tiene el que somos templo de Dios. Muchas personas se miran a sí mismos y piensan que no son dignos, y tal vez sea verdad, ¿verdad? Nadie es digno, pero todos somos dignos. A ver, nadie es digno en el sentido de que nadie ha calificado para que realmente pueda alojar o ser templo de Dios, pero por medio de la gracia, por medio de ese sacrificio perfecto de Cristo, podemos ser templos de Dios, ¿sí? Y eso es una parte importante que quería recalcar, porque hay personas que no se sienten dignas, no se sienten bien, o tal vez piensan que no son lo suficientemente espirituales. Y otra vez volver a recalcar, no eres espiritual por lo que haces, eres espiritual por lo que Jesús hizo. Nosotros no somos espirituales por lo que nosotros hagamos todos los días, si somos buenas personas, si somos buenos creyentes. Somos espirituales porque Jesucristo murió por ti y por mí. Y aquello que era pecado lo volvió justicia. Aquello que era muerte le dio vida. Por eso dice la Escritura en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él, ¿no? Pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, este es el punto en el que me gustaría que entendiesen que somos templo de Dios porque Él hizo posible que fuésemos hechos templo de Dios. Y es un gran privilegio ser templo de Dios. Es un gran privilegio ser templos del Espíritu Santo. ¿Entienden? Yo sé que a veces ven su vida y dice, aquí no habitaría Dios realmente en mi vida. Pero también tienes que entender
y es por lo que estoy predicando este mensaje, cuán grande es la obra de Dios en ti a través del Espíritu Santo, el Espíritu que da vida a los muertos, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de la cruz, de los muertos y lo levantó a la gloria de Dios. Cuán grande es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Sí? Dicho esto, vamos a 1 Corintios 6, 1 Corintios 1, 2, 1 Corintios 2, del 9 en adelante, dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Luego vamos a ver un momento esa palabra, escudriñar o... sí, podríamos decir escudriñar o... ahora no me acuerdo la palabra. O discernir, ¿verdad? Escudriñar o discernir, esto es, muy bien. Entonces el Espíritu todo lo escudriña, todo lo discierne aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí lo que está diciendo es muy claro. Por el Espíritu de Dios podemos entender todas las cosas de Dios, aún lo profundo de Dios, ¿no? Hay escrituras que dicen, voy un poquito más deprisa porque esto forma parte de algo que prediqué. Hay escrituras que dicen que ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién entenderá la grandeza del Señor? ¿Quién comprenderá sus caminos? Pues nosotros podemos entenderlo. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Tal vez en una mente natural no entren ciertas cosas, como una persona fue sanada, como Jesucristo pagó el precio por nosotros, como María hizo esa obra milagrosa para que Jesucristo naciese de una virgen. Hay muchas cosas que no podemos entender, evidentemente, pero sí por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo podemos entender ciertas cosas, aún lo profundo de Dios. Había muchas cosas que yo no podría entender en mi mente, pero por entender el Espíritu de Dios o por medio de esa revelación de la palabra. Y es súper interesante entender esta palabra y la quiero un poquito explicar, porque aún fíjese en el diccionario de la Real Academia Española, discernir, ¿no? Significa distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas comúnmente, ¿no? Discernir, señalar la diferencia entre dos cosas o la diferencia que hay entre una cosa y otra cosa, señalando esa diferencia que hay entre ellas, ¿no? Y cuando nosotros... Yo a veces siempre he puesto este ejemplo, es un ejemplo simple, ¿verdad? A veces me gusta poner esos ejemplos simples, pero recuerdo hace muchos años, ahora ya no se hace tanto, pero la que era mi tía abuela, ¿verdad? Se ponía un puñado de lentejas sobre la mesa y a veces había algunas secas y negras, ¿no? Y entonces ella siempre ponía de una bolsa, de un saco, echaba las lentejas y siempre hacía así, movía y chin, separaba, ¿verdad? Esto es discernir. Ella estaba discerniendo cuáles eran las buenas, cuáles eran las malas. Ella estaba separando. Y discernir es esto, ¿verdad? Separar entre lo bueno y lo malo. Ahora no, ahora están todas ya discernidas, ahora están todas juntas en un bote y ya uno se lo come todo. Pero antes se hacía esto, ¿verdad? Lo que era seco, lo que estaba mal, las que estaban negras, las que no tenían tal, porque se echaba todo en bruto, se discernía, se separaba. Dicho de otra manera, se quitaba lo malo, se tomaba lo bueno. Cuando la Biblia nos da a entender que el Espíritu de Dios tenemos que tener discernimiento o tenemos que tener entendimiento, el entendimiento tiene que ver con esto, de separar lo bueno, separar lo malo. Y la palabra de Dios, más allá de nuestras emociones, a veces ni siquiera nosotros, por nuestra propia opinión, sabemos qué es bueno o qué es malo. Y realmente lees algo en la palabra de Dios y dices, pues es verdad, tiene razón la palabra, me está ayudando
a entender. Está ayudando mi entendimiento. Y aunque mi conocimiento tenga límites, por eso la Escritura dice que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, se nos hace fácil el entendimiento, porque la propia palabra nos ilumina. De repente ves un versículo y te ilumina, o hay una palabra ahí que te alumbra, ¿no? Lámpara es al hombre, el espíritu del hombre. Está hablando, lámpara es a mis pies también tu palabra. En nuestro caminar la palabra de Dios es importante. Y el Espíritu Santo alumbra la palabra. Muchas veces leemos la palabra, pero no hay alumbramiento. Y esto es, el Espíritu Santo alumbra la palabra. El Espíritu Santo alumbra la verdad de Dios en tu vida. A veces estás en una situación difícil. Mira esta mañana, ¿no? En el tiempo de oración. Gloria a Dios, hemos tenido un tiempo de oración fantástico, precioso. ¿Cómo el Espíritu Santo ministra en nuestros corazones, en nuestro espíritu? Unos han sido consolados, otros han sido animados, otros han sido levantados, otros han sido sanados. El mismo Espíritu reparte a cada uno, ¿no? Conforme a la manifestación, conforme al don de Dios, amén, que nos ha sido dado. Y esto es lo que podemos ver realmente. Ahora, como dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no hay discernimiento, qué bueno que el Espíritu Santo te hace no entender las cosas de Dios. Por eso, cuanto más, de alguna forma, somos sensibles al Espíritu de Dios, la Biblia dice acomodando lo espiritual, lo natural, a lo natural. Esto la semana pasada lo hemos predicado, por eso he hecho un inciso y quiero recalcar, porque esta es la parte más importante para un creyente, que de alguna forma tome lo espiritual. Y siempre hemos visto esto, que el Espíritu ejerce autoridad sobre lo natural. Al revés, no puede ocurrir. La vida natural no ejerce autoridad sobre la vida espiritual. Y tampoco podemos, de una manera natural, como leíamos en Juan 3, reproducir nada espiritual. Y a veces intentamos, con estos esfuerzos, tener una mejor vida, una mejor tal o mejor resultado, pero no podemos. No, en Romanos, más adelante, la semana que viene, leeremos Romanos 8, versículo 1 en adelante, está hablando acerca de la ley del espíritu de vida, la ley de pecado y muerte. Entonces solamente la ley de espíritu puede estar por encima de la ley del pecado y muerte. Solamente la vida en el espíritu puede estar por encima de la muerte. No estamos hablando solamente del pecado, estamos hablando de la muerte. Solamente el espíritu venció la muerte. Jesús resucitó porque el espíritu venció la muerte. ¿Sí? El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive en nosotros hoy. Esto es súper interesante. La Escritura dice que el cuerpo está muerto por el pecado, mas morimos físicamente. Fíjate, es tan fuerte la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que este templo, ¿verdad? Este templo, la Escritura decía que el templo estaba hecho de manos humanas. Este templo no ha sido hecho de manos humanas, pero este templo llegará un momento que quedará ahí. Pero el templo del Espíritu Santo, que es nuestro espíritu, no morirá. Vivirá eternamente. La vida espiritual no decae, la vida espiritual continúa. Llegará un momento que daremos el último suspiro, pero seguiremos viviendo, no habremos muerto. Seguiremos viviendo, no habremos muerto. Y ese es el milagro más grande, ese es el premio más precioso que podemos entender, la vida eterna que Dios nos ha dado. A veces como, ¿cuántos años me quedan para morirme? Todavía me queda sufrir aquí un montón, todavía tengo que... Pero ya vives la vida espiritual, ya vives la vida eterna. En el momento que tú has recibido a Jesús en tu corazón, tienes la vida eterna está dentro de ti. Amén. Entonces, aunque este cuerpo se va deteriorando, en mi interior me voy rejuveneciendo cada vez más. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto es tremendo. Morimos físicamente, pero no espiritualmente. Estamos vivos por la justicia, eternos. Vivos por la justicia, por causa de la justicia. Estamos vivos para Dios todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1. Seguimos avanzando. Bueno, perdón. No, Juan, perdón. Juan 16. Voy a leer en la versión viviente,
Juan 16, desde el 7 en adelante, y está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Han llegado allí. Voy a leer la versión viviente. Dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, el Espíritu Santo, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre. Está disponible para cualquiera la justicia de Dios. Amén. Impresionante. Porque yo voy al Padre, Él ha pagado el precio por ti y por mí, y Él se presenta como ofrenda delante del Padre. Esto tiene que ver con la justicia. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, porque yo voy al Padre y no me verán más. El juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Interesante, ¿no? Jesús mismo está diciendo: es necesario que yo me vaya para que venga el abogado defensor. Otra versión está claro que dice el otro consolador. Como hemos dicho, el Paracletos, alguien que está a nuestro lado, alguien que está llamado a estar al lado de otro, el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego dice más: cuando venga ese Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído de mí y me glorificará y les dirá o les contará lo que sucederá en el futuro. Qué bueno es el Espíritu Santo revelándonos algunas cosas. Y he dicho las semanas anteriores cómo cuando una persona vive en fe o vive creyendo en la palabra de Dios, puede ver su vida por delante, porque puedes proyectar tu vida por delante, puedes creer en lo que Dios ha hecho en tu obra. Y sabes casi con plena certeza lo que va a pasar años por delante. ¿Y esto cómo es, pastor? ¿Cuándo pasas tiempo con Dios? ¿Cuándo pasas tiempo con el Espíritu Santo? Ahora, es imposible que cuando pasamos 2 minutos con Dios, Dios nos quiera revelar, ¿verdad? En un tiempo de microondas, ¿verdad? 1 minuto de comunión con Dios. Que Dios nos revele todo ahí, ¡pum!, ya está. Pues he orado con Dios. ¿Pero cómo oras? ¿Se dan cuenta que nuestra vida de oración a veces es la misma siempre? A veces oramos los mismos versículos, oramos de la misma manera. Gracias por mis hijos, gracias por mi madre, gracias por mi padre, gracias por mi esposa, mi esposo, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por la economía, gracias por la bendición. Todos hacemos esto, ¿verdad? Qué bueno es cuando a veces pasamos tiempo de: Señor, estoy para ti aquí. Estoy aquí para inquirir, para buscar. Estoy aquí para recibir, para dar, para bendecirte, para alabarte. No estoy pidiendo por mis hermanos, no estoy pidiendo por mi familia, no estoy pidiendo por nadie, solo quiero darte las gracias. Y ahí es cuando podemos conocer el corazón de Dios y se revela a nosotros muchas de estas cosas. El Espíritu todo lo busca, aún lo profundo de Dios. Ese es el tiempo de búsqueda, ¿sí? El tiempo de oración es un tiempo de petición a veces, pero el tiempo de búsqueda, de pasar tiempo con Dios, de inquirir, de buscar más adentro, de tratar de discernir, es cuando realmente tú puedes entender ese propósito divino que Dios tiene contigo. Si no, a veces actuamos por impulsos, ¿verdad? Esto es lo que creo que Dios me ha dicho, esto es lo que he leído en la palabra de Dios. Y a veces sí, actuamos en la palabra, pero no tenemos a veces esa plena certidumbre de fe, esa confianza, esa confirmación. Ha habido periodos en su vida que han experimentado esa confianza, ¿verdad? Esa certidumbre, esa seguridad, que sabe que está haciendo lo que Dios le ha dicho. Y no tiene dudas, aunque haya ciertas cosas en la vida que no le funcionen o que le vayan mal, no tiene dudas. Sabe que sabe. El Espíritu Santo le mostró. Eso es importante. Ha discernido entre lo bueno y lo malo. Sabe que ha hecho lo correcto. Qué bueno es el Espíritu de Dios. Nos guía a toda la verdad.
nos guía a todo lo mejor. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído de mí. Me glorificará, porque contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí. Imagínense, el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús, siempre exalta a la obra de Dios. Nunca exalta a otras personas, nunca nos exalta a nosotros, siempre exalta la obra de Cristo. Siempre. Cualquier acción del Espíritu Santo en la Iglesia exalta la obra de Cristo. Si hay alguna acción que exalte a alguien, no es tanto del Espíritu Santo. Tal vez es alguien exaltando a alguien. Pero el Espíritu Santo siempre exalta a Cristo y la obra de Cristo. Amén. Y le glorificará. Venga conmigo a Efesios 1. Seguimos hablando. Vamos un poquito más deprisa porque estas cosas hemos visto algunas de ellas. Y me encanta lo que dice aquí. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una señal. En Efesios 1, versículo 13 en adelante. Dice, a fin de que seamos, bueno, voy a leer un poquito antes. Dice, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, ahí vamos, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una señal, como un sello. Hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo, con el Espíritu de vida. Hemos sido sellados por Dios con la vida. Y esto solamente es el anticipo. Pero al mismo tiempo también dice que es el Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? El Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia hasta la redención plena. Ahora, ¿saben lo que son las arras? A veces se utilizaba cuando alguien se casa, a veces se utiliza las arras también, ¿saben? A veces uno lo hace y ya no sabe por qué lo hace, porque mi madre lo hizo, mi abuela lo hizo. Pero las arras, realmente en el mercado, cuando estamos hablando de tipo de los tratos antiguos, mercado antiguo, y en estos tiempos, las arras eran un anticipo, como una reserva, como un pequeño anticipo. ¿No? Alguien iba a comprar algo, imagínense por ejemplo una alfombra o una tela en aquel tiempo, no vendían televisiones antes, ya saben. Entonces, si no tenían todo el dinero para pagar esa alfombra, ellos dejaban un depósito, dejaban unas arras, ¿sí? Y cuando dejaban estas arras significaba esto es mío. Entonces, cuando aquí está hablando de que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta que recibamos la posesión adquirida, ¿sí? Hasta que el Espíritu Santo es el anticipo, hasta que nosotros estemos en la presencia total de Dios. Gloria a Dios. Imagínense si esto es el anticipo, ¿cómo va a ser todo lo demás? Si usted en esta mañana ha sido consolado, ha sido animado, ha sido reforzado, ha experimentado el poder de Dios, ha sido sanado o el Espíritu Santo le ha mostrado algo, recuerden que Él es nuestro sanador, nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestro refugio, el poder de Dios en nosotros, tantas cosas. Eso es el anticipo de lo que usted va a tener en el cielo. Y ese es el sello al mismo tiempo. Así que Dios le ha dado una pequeña, ¿verdad? Ahí, para que pueda probar. Gustad y ved qué bueno es Dios. El Espíritu Santo es un anticipo de quién es Dios, de cómo es Dios. Podemos experimentar la caricia de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu. La sanidad por el Espíritu de revelación por el Espíritu, la sabiduría de Dios por el Espíritu. Todo es por el Espíritu Santo en nosotros. Me gusta decir que es la acción de Dios, pero no es la acción de Dios, es realmente la tercera persona de la Trinidad. Amén.
Así que esto es un pequeño anticipo. Diga a la persona que está a su lado, es un pequeño anticipo. Amén. Es un pequeño anticipo. Gloria a Dios. Del amor de Dios en nosotros, del poder de Dios en nosotros, de la gracia de Dios en nosotros, de la guía de Dios. ¿Qué tal cuando oramos a Dios? Por eso quiero que lo entiendan, que lo entendamos. ¿Qué tal cuando nosotros oramos a Dios desconsoladamente? Cuando estamos completamente ciegos en un asunto, en una situación, y le pedimos ayuda, y alguno piensa que el recado va al cielo y luego el recado baja del cielo y te dice, sí, hijo mío, yo te voy a guiar, ¿verdad? No, es aquí, es en tu interior, es el Espíritu Santo. Él lo escucha, Él escucha, Él escucha tu gemido. Él escucha tu oración, Él entiende tu dolor, Él sabe, como dice la Escritura, antes de que nosotros oremos, de qué tenemos necesidad, pero es necesario que pidamos aún así. Pero el Espíritu Santo nos anhela ardientemente. Qué bueno es poder entender la figura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y vamos a leerlo igualmente, 2 Corintios. Dice algo parecido también. Capítulo 1 y versículo 20 en adelante. Lo voy a leer en la versión viviente. 2 Corintios 1, versículo 20 a 22. Dice algo parecido, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Otra vez, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza que todo lo que Él nos prometió lo he cortado ahí. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de nuestro espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros. Bueno, esto es lo que dice ahí, gloria a Dios. Es el anticipo, como Dios depositó en nuestros corazones el Espíritu Santo, la garantía de todo lo que Él nos prometió. El Espíritu Santo es la garantía de todo lo que Él nos prometió. Por eso, cuando tenemos contacto con Dios, cuando tenemos contacto con el Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con Él, no vamos a tener dudas de que si Dios me ama o Dios no me ama. No voy a tener dudas de que si Dios me quiere ayudar con mi trabajo o no me quiere ayudar con mi trabajo. A veces parece una tontería decir esto predicando, pero ¿cuántas veces tienes dudas de que, oye, pues parece que Dios no está haciendo nada con este asunto? ¿Cuántas veces he orado por esto y no veo avance? ¿No ves avance natural? Tal vez tampoco estás tomando el curso espiritual de la situación. Tal vez no estás haciendo lo recomendado por Dios. A veces el creyente, y terminaré con esto, parece que con orar tiene suficiente. Ya he orado, pastor, ya oré a Dios, pero esto no se trata de dejar el pedido ahí hecho, ¿sí? No estamos pidiendo una pizza, no estamos pidiendo una hamburguesa, es que somos sensibles al Espíritu Santo, tenemos una dirección, y en esa dirección a veces podemos tomar decisiones correctas que nos guían, que nos enseñan, que nos ayudan. Eso es tremendo. No tiene que hacerlo Dios, puedes hacerlo tú, por medio de Dios, por medio de la guía del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de esto? A veces nos cruzamos de brazos y yo no puedo hacer nada, Dios es soberano, pero que te ha dado el Espíritu de Dios, para que por medio del Espíritu de Dios lo hagas tú.
pero yo no puedo. Y está claro que tú no puedes, pero por medio del Espíritu de Dios, sí. Es que no tengo fuerza, y es verdad que no tienes fuerza, pero por medio del Espíritu Santo, sí. No, es que yo no puedo perdonar a esta persona, y es verdad que no puedes, pero por medio del Espíritu Santo en ti, sí. Pero que es que yo no tengo fuerza, no me da el tiempo para el trabajo, para esto, para lo otro. No es verdad, pero por el Espíritu Santo en ti, sí. No es que yo soy muy torpe, pastor, no tengo inteligencia. Tal vez sea verdad, pero por el Espíritu Santo en ti no es verdad. Porque Él hace sabio al simple. Amén. Él hace sabio al simple. Entonces, tantas cosas que tú puedes tener, que tú puedes ser en Él, lo que somos en Él, por causa de la vida de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerda, otra vez, es el sello de Dios. Es un pequeño anticipo de nuestra herencia, que es sí en Él y sí y amén en Él. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Señor, ¿será que me quieres bendecir en esto? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Sí. A veces la gente no sabe si Dios le quiere o no le quiere. Hemos orado, no hemos recibido la respuesta, no sabemos, ¿me quiere o no me quiere? Si hace lo que yo digo, me quiere, si no, no me quiere. ¿Sí o no? Se sienten bendecidos, contentos cuando hay esa respuesta flamante a la oración. Ven, estaba yo en mí, tenía yo razón y Dios me bendice. ¿Saben? Yo recuerdo mi pastor siempre me decía, es mejor ser sensible al Espíritu Santo que tener fe. Porque a veces nos obcecamos de orar por algo y luego el Espíritu Santo te dice, haz esto otro. Y pierdes un montón de tiempo de orar por un montón de cosas que tú dices, voy a creer por esto. Mejor ora, recibe dirección y ora por aquello que Dios te dice. ¿Se dan cuenta? Es mejor ser sensible al Espíritu Santo que tener fe. En un sentido, aunque es importante tener fe, por supuesto. ¿Entiende lo que quiero decir, no? Busca la dirección, búscale a Él. Tenemos una gran ayuda. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que tengan una semana sobrenatural. Bendiciones.